El realismo jurídico escandinavo. Bueno, el primer aspecto a tratar es el origen histórico. Este pensamiento filosófico sobre el derecho nació en el siglo XX en la Universidad de Uppsala, Suecia, fundada por Axel Fagerström. El realismo jurídico escandinavo es una de las corrientes que surgen del realismo jurídico europeo continental, además del realismo jurídico italiano y el realismo jurídico francés. Este realismo se caracteriza por tener un pensamiento antimetafísico radical, al contrario que el realismo jurídico clásico. Además, esta corriente también rechaza el justnaturalismo racional como el justpositivismo normativista y formalista. Las teorías de la escuela de Uppsala se divulgarán por Europa a mediados de los años 60, finales de los 70, incluyendo en las escuelas alemanas, francesas e italianas. Asimismo, Luis Hierro, en su obra El realismo escandinavo, una teoría empirista del derecho, hace una clara división de la evolución histórica del realismo jurídico escandinavo en tres etapas. Primera etapa, desde su aparición en los años 30 hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Segunda etapa, desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60. Tercera etapa, desde mediados de los años 60 hasta finales de los años 70. Otro aspecto a tratar es lo relacionado a los autores representativos, ¿no? El primero que vamos a tratar es Axel Anders Theodor Fagerström. Se le considera fundador de la escuela de Uppsala. Tuvo como a quien se convertiría en el máximo representante del realismo jurídico escandinavo. En su tesis sobre la realidad, en la cual argumenta que la única realidad es la de los fenómenos naturales y que los valores pertenecen al campo de la metafísica. Gracias a esa tesis, sus discípulos desarrollaron la corriente filosófica del realismo jurídico escandinavo. Es así que a Hagström se caracterizó por ser un filósofo de carácter moral y no jurídico. Hay que tener en cuenta también que tiene una frase en particular, ¿no?, en la cual se declara antimetafísico, principal característica del realismo jurídico escandinavo, la cual es la siguiente. Ante todo, creo que se debe destruir la metafísica. El segundo representante del realismo jurídico escandinavo es Alf Niels Christian Rose, que es el máximo exponente del realismo jurídico escandinavo. Alf Rose hace una crítica al justnaturalismo racional, a su maestro Hans Kelsen y al realismo jurídico norteamericano, que surgiría de forma paralela al realismo jurídico escandinavo. Sobre el realismo jurídico norteamericano y los juristas que relacionan el significado del derecho únicamente con las decisiones judiciales, Alf Rose argumenta lo siguiente: tales decisiones judiciales deben su carácter jurídico e incluso su eficacia y su ser mismo algo que es anterior y que su carácter constitutivo no puede ser dejado a un lado en la consideración de lo que es el derecho. Asimismo agrega que la labor de un juez no es una cualidad natural de una persona, sino una acción debida a la aplicación del derecho vigente. Asimismo, Alf Rose dice que el realismo jurídico norteamericano hace girar el estudio del derecho en torno a las profecías sobre
lo que deciden los tribunales sobre esto. Al Ross explica que las normas no pueden ser consideradas como algo objetivo, porque si no, ésta sería incapaz de influir en el pensamiento de los jueces, como de hecho lo hacen. Ahora veremos al tercer representante del realismo jurídico escandinavo, Carl Oliver Crona. Fue un jurista y filósofo sueco. Fue alumno de Axel Hagerström, fundador del realismo jurídico escandinavo. Carl Oliver Crona defiende que existe una relación entre la psiquis de la persona y el lenguaje para expresar las relaciones jurídicas y poder entender la idea de derecho. Respecto a la siguiente frase, volver a la posición metafísica es algo que está fuera de discusión. Esto significaría la declaración de quiebra de la ciencia jurídica. Con esta frase, el autor se declara antimetafísico, oponiéndose a los realistas jurídicos clásicos, pues considera que ningún jurista admitirá que un derecho subjetivo se basa en un poder misterioso, y por ello se afana en estudiar empíricamente el lenguaje jurídico. La idea de derecho se concibe mediante las relaciones psicológicas que se producen en las relaciones jurídicas. Las repeticiones de estas producen un asentamiento de la idea de derecho de los grupos de individuos. Él concibe las normas jurídicas que conforman el derecho, no como órdenes coercitivas, órdenes que deben ser cumplidas con obligación sujetas a una sanción en caso de incumplimiento de esta, sino como imperativos impersonales. Ahora bien, las características principales del realismo jurídico escandinavo. Una de las características es una corriente antimetafísica. Le da el papel principal a la moral y a la ética, al comportamiento del ser humano, a los aspectos psíquicos de la sociedad vinculados al derecho. Para los autores escandinavos, el derecho se deduce de la práctica social, de la interacción de los individuos con este. En otras palabras, la existencia del derecho se vincula con el uso de esta sociedad y no a lo que éste contiene, las normas. El derecho es creado para defender la sociedad de la injusticia. Para esta escuela, el derecho no es otra cosa que un fenómeno social que ha sido creada para proteger la sociedad. Los autores escandinavos no se centran en el sentido y significado del derecho, sino en la conducta de los sujetos que aplican las normas que conforman el derecho. Acerca de la sobremoral, los filósofos escandinavos solo se centran en el derecho que es aceptado, el derecho vigente, analizándolo desde la perspectiva del sujeto que los aplica. El realismo jurídico escandinavo posee un carácter antimetafísico radical. Para los pensadores de esta escuela, las normas jurídicas uno de los elementos de los que se compone el derecho son un instrumento que tiene como objetivo la manipulación para poder controlar a las personas sujetas a él. El realismo jurídico escandinavo crea una teoría con una base filosófica, analizando aspectos psicológicos de los sujetos asociados a las relaciones jurídicas, para poder verificar la incapacidad del pensamiento empírico para explicar el concepto de derecho. La diferencia del realismo jurídico con otras teorías del derecho. Diferencia con la teoría de justnaturalismo racional. El justnaturalismo racional es una corriente filosófica de pensamiento cuyo principal objetivo es buscar una respuesta argumentada al problema de establecer una definición exacta al concepto de derecho. Pertenece al siglo XIX, es aquel que critica el realismo jurídico escandinavo y una de sus principales características es que el método de estudio que emplea esta corriente se basa en el racionalismo. Podemos entender que el racionalismo es una forma de pensar del ser humano que sirve para poder deducir teorías sobre ideas fenómenos. La diferencia con el positivismo jurídico. Esta concepción de derecho está integrada por aquellos que defienden la preeminencia de la ley como fuente del derecho. Desde este planteamiento se entiende por derecho el conjunto de normas que emanan por el poder estatal, bien sea directamente o por delegación.
el realismo jurídico escandinavo se consolida con la obra de Alroth. Considera que los conceptos jurídicos son palabras carentes de referencia empírica. No obstante, observa Roth, se trata de instrumentos irrenunciables para el jurista. Realismo jurídico norteamericano. El movimiento de realistas jurídico americano asume como objeto de conocimiento jurídico no el derecho que está en los libros, sino el derecho operante. A diferencia del realismo norteamericano, el realismo escandinavo tiene un acercamiento metodológico mucho más especulativo hacia los problemas jurídicos y le presta menos atención a las peculiaridades de las decisiones judiciales. No obstante, comparten lo esencial al adoptar una actitud empirista hacia la vida humana y por ende hacia el derecho. Llegados a este punto, después de haber analizado algunas de las concepciones jurídicas que estudian la ciencia del derecho, podemos concluir que el realismo jurídico escandinavo no es una corriente filosófica capaz de resolver en su totalidad todas las cuestiones controvertidas acerca del derecho. El realismo jurídico escandinavo se postula desde una perspectiva antimetafísica y se centra en el derecho como hecho. Este pensamiento, en la opinión del grupo, da una definición más completa acerca del derecho, gracias a que éste, además de dar una visión empírica, también se centra en las relaciones psicológicas de los sujetos. Esta corriente incluye elementos psicológicos no tenidos en cuenta por el anterior pensamiento, como la costumbre, el lenguaje jurídico, además de otros.